Explicar el hinduismo no es tarea fácil, porque en realidad muchos no saben que no es una religión única, sino un nombre que engloba muchas tradiciones espirituales de la India, con siglos de mezclas, cambios y debates. Para empezar, creo que ayuda mucho imaginar todo lo que desembocará en el hinduismo como una especie de obra de teatro en 3 actos. Primero aparece una religión centrada en rituales y fuerzas del cosmos. Luego todo se complejiza en una etapa donde crece la reflexión sobre el orden social y el sentido último de la vida. Y el desenlace es una síntesis enorme donde aparecen con fuerza los grandes dioses devocionales, los mitos, los templos y también las grandes filosofías. A esos 3 actos se los suele nombrar como vedismo, brahmanismo e hinduismo, pero son divisiones artificiales porque esto no tiene límites perfectos. Comenzamos con el sistema religioso más antiguo, entre el 1500 y el 500 a.C., el vedismo, que claro, se asocia a los Vedas, los textos más antiguos transmitidos ya durante siglos. En esencia no es tener fe en un dogma, sino sostener el orden del mundo con sacrificios rituales y fórmulas sagradas. El universo se entiende como un equilibrio delicado de fuerzas de la naturaleza, del cielo, del fuego, de la lluvia, del viento, y esas fuerzas se personalizan como dioses. No un dios creador único que decide todo, sino potencias suprahumanas con las que el ser humano puede interactuar mediante palabras y gestos exactos para mantener la armonía entre humanos, naturaleza y cosmos. Así que, claro, el poder religioso está muy ligado a quienes conocen el ritual y el lenguaje sagrado. Y el sentido de la vida se organiza alrededor de pertenecer a un orden, familia, comunidad, deberes. El vedismo es una religión ceremonial. Con el tiempo, esa tradición védica evoluciona. Y aquí aparece el término brahmanismo. A veces es confuso porque algunos textos llaman brahmanismo incluso aparte de la religión védica. Pero bueno, el brahmanismo suele referirse a esa etapa en la que se enfatiza el rol de la clase sacerdotal, los brahmanes, y a la vez empieza a crecer una rama más filosófica. Aunque ya existían, entran con fuerza las Upanishads, más filosóficos que los Vedas, y en realidad son parte del mismo corpus védico, y donde el interés se desplaza hacia lo interior con una pregunta metafísica radical: ¿qué es la realidad y qué es el yo? Se consolidan ideas que marcarán casi todo el hinduismo posterior. Karma, la idea de que las acciones tienen consecuencias externas, morales y mentales. Samsara, la visión de la existencia como un ciclo de nacimientos y muertes que sostiene la continuidad del individuo a través del renacimiento, interpretada de maneras distintas según la escuela. También aparece la pregunta de cómo salir del círculo de ignorancia y repetición que constituye ese samsara, cómo liberarse. Pero sobre todo hay 2 ideas capitales y relacionadas: lo absoluto, la realidad última, a la que se le llama Brahman, y el núcleo íntimo del ser humano, el sí mismo profundo, que será llamada Atman. Algunas lecturas dirán que en el fondo Atman y Brahman no están separados y son lo mismo, mientras que otras dirán que sí se relacionan, pero no se confunden, no son lo mismo. Esa discusión es el corazón de muchas filosofías indias. Paralelo a esto crecen textos sobre Dharma, que el lenguaje simple es orden y deber. El concepto hace referencia a deberes familiares, leyes, ética, roles, etapas vitales y también coherencia interior. Ese orden se expresó socialmente en categorías como Varna y Jati, lo que hoy se asocia al sistema de castas.
Pero todo esto no acaba aquí. Siguen pasando los siglos y esa tradición brahmánica evoluciona y se expande. Entre aproximadamente el 500 a.C. y el 300 después de Cristo, durante un tiempo de cambios urbanos y nuevas corrientes, llegamos a lo que hoy se reconoce verdaderamente como hinduismo. Pero atención, no solo hinduismo, porque también aparecen nuevas corrientes no védicas como reacción al sistema brahmánico, como el budismo y el jainismo, que comparten vocabulario como karma, renacimiento y liberación, pero discuten la autoridad védica. Ante esa competencia se produce una integración de tradición védica, que dan como resultado el hinduismo. Es una síntesis que ordena todo lo anterior del vedismo y el brahmanismo. Aunque se mantienen los Vedas como base de prestigio, crecen muchísimo las prácticas devocionales, bhakti, los mitos y cultos a deidades concretas y, sobre todo, un corpus de textos enorme que explican el cosmos y la vida humana con símbolos y arquetipos. Destacan dos tipos de textos: las grandes epopeyas como el Mahabharata y el Ramayana, que son una forma simbólica de enseñar moral, deber y sentido de la vida a través de personajes. Dentro del Mahabharata hay un texto que se volvió central, la Bhagavad Gita. Y el segundo tipo de textos son los Puranas, entre el siglo III a.C. y el 1000 después de Cristo, que son colecciones enormes de mitos, genealogías, cosmologías y devoción, donde los dioses se vuelven más cercanos al ser humano y narrables. Muchos Puranas están asociados a deidades concretas: Vishnu, Shiva, Devi. Y junto a ese corpus que crece, aparecen los agamas y los tantras, textos rituales y doctrinales que ordenan templos, culto, iniciaciones y prácticas en las distintas corrientes que veremos después. Conviene explicar bien algo que desde fuera se malentiende. Los dioses del hinduismo no son solo personajes, son formas de lo sagrado que expresan dimensiones y conceptos filosóficos, muchas veces realmente complejos: creación, orden, transformación, conciencia, energía, compasión. Pero cuidado, que tampoco son solo símbolos, porque para el devoto que les reza, alejado de ideas filosóficas, son divinidades reales. Pero sí es verdad que su forma y sus historias tienen un peso simbólico enorme. Por encima de todo se establece la conocida Trimurti, conformada por tres dioses que son tres funciones cósmicas: Brahma, asociado a creación; Vishnu, a preservación; y Shiva, a transformación o disolución. Curiosamente, Brahma tiene mucho menos culto activo que Vishnu o Shiva, como veremos. Bien, entonces, ¿qué tenemos ahora? Pues cientos, si no miles, de deidades locales y regionales que se organizan en varias tradiciones devocionales principales. Las tradiciones más conocidas giran alrededor de tres dioses: Vishnu, Shiva y la diosa Devi. Hay una cuarta que integra varias formas sin elegir exclusivamente una. Las tradiciones centradas en Vishnu se conocen como Vaishnavismo. ¿Pero qué representa Vishnu? Suele asociarse a preservación, orden y cuidado del cosmos. No es bueno en sentido moral, pero sí representa la idea de que el mundo tiene un equilibrio que puede ser restaurado cuando se rompe. También adquiere importancia Lakshmi como consorte simbólica, asociada a prosperidad, plenitud y armonía, como el lado de abundancia del orden que Vishnu preserva. También aparece la idea de los avatares, apariciones o descensos de Vishnu en forma de otras personalidades para reordenar el mundo. Los dos avatares más famosos son Rama, que encarna deber, rectitud, límite, fidelidad a la palabra,
También representa que la vida humana tiene normas internas y el poder sin dharma destruye. Krishna es más complejo, estratega, amigo, guía, a veces transgresor de la moral simple. En la Gita aparece como maestro espiritual, enseña acción sin apego, conocimiento, devoción y una visión del absoluto. En las tradiciones devocionales, Krishna es también el dios del amor divino y la entrega total. En el Vaishnavismo suelen ser muy importantes textos como la Bhagavad Gita del Mahabharata y ciertos Puranas como el Bhagavata Purana. En Vaishnavismo, la liberación se produce por unión o cercanía con Vishnu, en un sentido personal. La devoción y la relación de tú a tú prevalecen. Pasamos a las tradiciones centradas en Shiva, Saivismo o Shivaísmo. Shiva es una deidad pan-hindú y una amalgama de elementos védicos y no védicos con vínculos, por ejemplo, con Rudra. Shiva es probablemente la figura más mal interpretada desde fuera. Se piensa en él como el dios hindú de la destrucción, pero Shiva representa transformación, y eso incluye destrucción. ¿Pero de qué? De formas caducas, de ilusiones y de ignorancia. Además, Shiva es el asceta, el yogi, el señor del silencio y el señor del ritmo de la existencia. El yogi Shiva es conciencia inmóvil, dominio interior, la mente que no se deja arrastrar. Como Nataraja, el danzante, Shiva es el movimiento cósmico. La realidad es creación y disolución, ciclo. Shiva representado como el linga es complejo. Para algunos es energía generativa, para otros es una forma abstracta de lo absoluto. En el plano textual, además de los Vedas, Upanishads y épicas, muchos Puranas y Agamas tienen secciones extensas dedicadas al Saivismo. Se mencionan como importantes, entre otras, el Shiva Purana, el Skanda Purana y el Linga Purana. En las corrientes del Saivismo, el énfasis se pone en prácticas de disciplina interior. En algunas corrientes, la liberación se entiende como reconocimiento de la conciencia, en otras como cercanía o unión con Shiva. Las tradiciones centradas en la diosa, en Devi, se llaman Shaktismo. Lo divino femenino, Shakti Devi, se entiende como poder supremo, personificado como Mahadevi. Es el centro absoluto, energía, poder, creatividad, fuerza del mundo. Si en las otras este principio femenino aparecía de modo importante, pero como derivación secundaria, aquí Shakti, que es la potencia que hace que todo ocurra, es el elemento nuclear, y la diosa aparece en formas distintas que expresan matices. Durga, protección, orden, victoria sobre fuerzas caóticas. Kali, tiempo, destrucción del ego, lo inevitable. Kali puede ser aterradora porque encarna lo que la mente no quiere mirar, finitud, muerte y cambio radical. Lakshmi, prosperidad, plenitud, armonía, fortuna. Y Saraswati, conocimiento, artes, claridad, lenguaje. En Shaktismo, el mundo, derivado del poder creativo de la diosa, no se entiende como una ilusión despreciable. Se entiende como la expresión de energía divina. Por eso la vida, el cuerpo y la fuerza vital tienen un papel importante en la práctica. Y aquí la tradición tántrica suele ser especialmente visible. Mantras, rituales, iconografías y una visión de lo divino como energía activa. Finalmente, llegamos a las tradiciones integradoras, principalmente el smartismo, aunque hay otras. Son corrientes que no se casan con una sola deidad como exclusiva y veneran varias formas principales porque lo absoluto puede presentarse con forma o sin forma, o de modo personal o impersonal. A menudo se vincula con lecturas no duales, donde la pluralidad de dioses
se entiende como expresiones de una misma realidad absoluta y última. Un ejemplo es la puja de 5 deidades, donde se adora a Ganesha, Mahadevi, la diosa, Shiva, Vishnu y Surya. Bien, quiero ahora explicarte el núcleo filosófico espiritual. La India desarrolló sistemas filosóficos muy formales. Algunos se centran en lógica y teoría del conocimiento, otros en análisis de la realidad, otros en disciplina interior y yoga, y otros en interpretar las Upanishads y discutir técnicamente cómo se relacionan el yo y lo absoluto. Pero si quitamos nombres y mitos, ¿cuál es el problema filosófico central que percibe el hinduismo? La ignorancia. La ignorancia humana de no reconocer la realidad última y de no reconocerse a sí mismo. Esta ignorancia produce apego, sufrimiento y repetición. Y por tanto la liberación implica conocimiento, transformación interior, aunque en muchas tradiciones también gracia, que es el favor del Dios. La tradición habla de diferentes caminos o enfoques, que no significa que los hindúes practiquen todos. El karma yoga o el camino de la acción. La idea es actuar sin quedar encadenado al fruto de la acción y hacer lo correcto sin que el ego se alimente de ello. El jnana o el camino del conocimiento. Romper la ignorancia y discernir qué es permanente y qué es pasajero, qué es el yo profundo y qué es construcción mental. Ver la verdad de Atman Brahman. Bhakti o el camino de la devoción. Orientar la vida hacia una forma de lo divino con amor y entrega. Y finalmente, Dhyana, Raja Yoga o el camino de la disciplina mental y corporal. Yoga, meditación, concentración, que en muchas tradiciones se entrelaza con prácticas corporales. Que existan textos antiguos no significa que el hinduismo viva solo de esos textos, porque es más importante cómo conviven los textos, los rituales, la devoción y la filosofía en la vida real. No se entiende solo por qué libro manda. Los Vedas tienen prestigio fundacional, sobre todo en ambientes brahmánicos y rituales. Las Upanishads y la filosofía ofrecen marcos metafísicos. Las epopeyas y los Puranas ponen esas ideas en historias, dioses y símbolos, y alimentan la devoción popular y los templos. Y luego hay tradiciones locales, cantos maestros, comentarios y prácticas transmitidas en cada región. Llegamos al final, y quiero primero recordarte la diferencia entre vedismo, brahmanismo e hinduismo. Recuerda, primera etapa, vedismo, centro en ritual y fuerzas del cosmos, sostenido por textos védicos y sacrificios. Segunda, el brahmanismo, consolidación del orden social religioso, con gran refuerzo de la autoridad sacerdotal y un desarrollo de la moralidad y crecimiento de ideas filosóficas sobre realidad última y liberación. Y finalmente, el hinduismo, como síntesis y evolución de todo lo anterior. Integra todo y añade la devoción a grandes dioses, los mitos puránicos, los templos y sistemas filosóficos muy elaborados que discuten la relación entre el yo y lo absoluto. Así que con este rico y complejo edificio que te he mostrado, ya tienes una aproximación al hinduismo sin quedarte en que es muchos dioses, ni perderte en una lista de palabras raras. Este edificio tiene muchas entradas, pero recuerda, dos son las principales. Una está decorada con dioses, mitos, templos y devoción. La otra no tiene adornos, es filosófica y habla de realidad última, conciencia y liberación. Dos lenguajes distintos para hablar del vínculo humano con lo absoluto y de la posibilidad de liberación. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir.
Y recuerda que también tienes mi segundo canal, Audiolibros Saber y Sentido, con obras completas de filosofía y espiritualidad. El enlace está en la descripción y aquí en pantalla. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.